Buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo están dándose cuenta? Hoy no grabé el programa en vivo, o mejor dicho, hoy no estoy haciendo el programa en vivo, sino que lo grabé, estoy grabando esto la noche del sábado. Está haciendo un poco de viento, lo que puede generar problemas de sonido variados, pero aquí en este streaming estamos dispuestos a tomar riesgos, así que saldrá como salga y servirá como experimento para futuras pruebas. Bien, la noche está agradable, de hecho no demasiado calurosa. He visto algún mosquito por ahí, pero ningún aegypti que haya notado, o egipti o como se diga. Así que me considero más o menos seguro. Aparte me puse un poquito de off, aunque lo estoy usando con bastante cautela porque no quiero fundirme antes de que empiece el verano. Así que hoy ha sido un día interesante porque, no sé si interesante es la mejor palabra, pero agradable. Entre otras cosas porque di mi última clase del año, eso siempre se celebra. Bien. Estoy con vino y recordarán los oyentes más fieles que se me acabó en el último streaming, el programa 60, el whisky que tenía, el whisky bueno que tenía. Tengo un whisky Valentine's que es digno, pero no lo recuperé todavía porque me queda este cachito de vino que voy a aprovechar. Así que brindemos por el fin de las clases. Por supuesto me quedan todavía varias responsabilidades académicas, entre ellas tomar finales en las dos instituciones en las que estoy trabajando ahora, y no solo eso, sino que encima tengo que concursar mi cargo en diciembre, en Puan, cosa que no debería ser más que una especie de trámite, pero no deja de ser una experiencia novedosa para mí, y que seguro tendrá su cuota de desafío. Tanto en la clase de cierre de la Universidad de La Matanza como de la UBA, de Letras de Puan, traje el tema de moda inevitable, que es el afer Cometierra o el Cometierra Gate, o más en general el problema y la pregunta sobre cómo estamos pensando hoy, siglo XXI, Argentina, la relación entre Estado y literatura y la dicotomía que por lo menos amerita alguna reflexión y sobre la que ya hablé un poco en el último programa, pero el tema siguió toda esta semana, que es la cuestión de la literatura como una especie de aparato ideológico del Estado, en el cual, por ejemplo, el Estado provincial, me refiero de la provincia de Buenos Aires, podría asumir que le interesa como parte de su política cultural que Cometierra y las otras novelas, qué sé yo, la China Iron y esas porquerías, aparezca como una literatura importante para la definición propia de una identidad bonaerense, y en ese sentido siempre podría decir, bueno, soy el partido político dominante, por suerte, a mi juicio, tengo derecho a proponer que la literatura sea la que yo quiero. ¿Bien? Y en ese caso la defensa de Cometierra, que por cierto Cometierra sí me gustó, la que no me gustó es la China Iron. En ese sentido, defender ese tipo de literatura como parte de un programa de identidad bonaerense y como parte de las lecturas escolares, no obligatorias, pero sugeridas por el gobierno, me parecería ya de por sí una actitud por lo menos digna de atención. Y la otra, que es la actitud, no sé si decir contraria, pero ciertamente diferente, que implicaría más bien la defensa de la literatura en sí misma. Es decir, bueno, nosotros queremos que los estudiantes lean la mejor literatura, o la literatura que consideramos que representa los estándares del progreso humano en el arte verbal, y en ese sentido elegimos literatura por ese propósito y defendemos la elección de Cometierra y la China Iron en este último motivo. En la práctica, en las muy interesantes conversaciones que tuve con mis estudiantes al respecto, ¿no? Y destaco un poquito la de La Matanza, de la de mis estudiantes de la Universidad de La Matanza, porque bueno, son docentes de secundario ya, y aparte, bueno, viven en el conurbano, bueno, la mayoría de ellos, por lo menos hasta donde sé, y trabajan en general ahí, con lo cual el debate les pega mucho más cerca. Y el problema, o no sé si el problema, lo difícil que tienen muchas veces la relación entre Estado y literatura es el problema del gusto, del placer, ¿bien? Que siempre ha estado atravesando los debates sobre la literatura y que muchas veces se manifiesta en la cuestión de lo que le damos a los pibes no es ni lo que nos dice el gobierno, ni lo que consideramos la mejor literatura. Les damos lo que consideramos que los engancha a los pibes. Y eso es más que entendible. Yo no he sido tanto tiempo docente de secundaria, pero por cierto recuerdo tener ese planteo. Pero al mismo tiempo el peligro, que ha sido señalado ya varias veces, y que no es algo argentino, sino
general de que haya una tendencia una involución, a una cierta condescendencia respecto de qué es lo que debería ser leído y cuál es el rol de la literatura. Digamos, si acercamos tanto la literatura a sus potenciales consumidores, no pierde la literatura un poco su razón de ser en el currículum escolar, que no es simplemente generar interés por sí misma, porque para ese caso no sería particularmente importante como se consideró que lo era durante, por ejemplo, buena parte del siglo XIX, y donde tenía que ver con la formación nacional, con la formación en la alta cultura y todas las demás cuestiones. Así que nada, ya hablé de esto la vez pasada y tampoco es que tengo tanto para decir al respecto, pero me pareció lindo llevarlo como tema de discusión en clase, y aunque ninguno de los programas que di este año tienen mucho que ver con la relación entre literatura y Estado, el problema se nos plantea a todos aquellos que, como yo, somos trabajadores estatales dentro de la institución literaria, aunque no sea en mi caso como docente de secundario, aunque por suerte, debo decir, tengo el mayor respeto por los quienes se dedican a esa tarea, pero en mi experiencia fue bastante ingrata y no es algo a lo que tenga especiales ganas de volver en este contexto actual. Y no hablo de Milei, hablo más en general del contexto de la cultura humana en el siglo XXI. Fuera de eso, seguimos atravesando esta llamada a veces burbuja, ¿no? O veranito, que involucra la estabilidad del dólar y la baja de la inflación, aunque se dice que en noviembre sería un poco menos, o sea que la baja no habría una nueva baja, sino que se mantendría estable o incluso subiría levemente respecto de octubre. Sigo escuchando a mis habituales comentaristas y analistas políticos y económicos, lo sigo viendo debatirse entre esta necesidad de resaltar la inviabilidad del sistema de Milei y el forzoso y penoso y duro reconocimiento de que los pronósticos más catastrofistas fracasaron, no un poco, sino que fracasaron groseramente, que parece que vamos a terminar el año con la macroeconomía ordenada por un misógino oligofrénico y con severos problemas psiquiátricos, por no decir tantas otras características que lo perjudican, y que sin embargo este sujeto, de una forma u otra, parece haber hecho mucho más de lo que se esperaba. Así que veremos si el año nos permite un giro en este movimiento, o si, como todo indica, más bien va a confirmar esta situación, ¿no? Y que ciertamente nos pone en general, volviendo a los trabajadores estatales de la literatura como yo, nos pone en esta situación bastante molesta e incómoda, en la que no podemos desear que el gobierno le vaya bien, y no lo digo por motivos puramente ideológicos, aunque también, pero dejando incluso de lado los motivos ideológicos, porque sabemos que incluso un plan, digamos, sabemos incluso en el mejor de los mundos posibles, el despliegue del plan de gobierno no nos incluye para nada, incluso nos excluye bastante, pero, y lo estoy pensando, no estoy pensando en esas fantasías persecutorias de algunos que piensan que el gobierno te va a mandar a matar porque te gusta leer Dolores Reyes. No, estoy pensando en los salarios, bien concreto y directo. Entonces, si el gobierno triunfa, no seremos incluidos dentro de ese triunfo y lo veremos desde afuera. Y si el gobierno fracasa, la inflación se va a disparar, el dólar se va a ir a la mierda y todo lo que sabemos, y eso va a afectar de nuevo nuestros sueldos. Así que bueno, estamos jodidos. ¿Qué se le va a hacer? Podemos seguir haciendo actos celebrando literatura argentina contemporánea y resistiendo con aguante, y por qué no, por supuesto, leyendo Mínima Moralia de Theodor Adorno, que es lo que ahora vamos a hacer. Nos tocan dos ensayos hoy, uno de los cuales lo voy a comentar ahora en la entrevista que voy a pasar con Agustín, y el otro lo voy a comentar brevemente ahora, ¿no? Son dos ensayos que van un poco al título del libro, que es Mínima Moralia, como recordarán, o sea, a la pregunta específica por la moralidad en una sociedad inmoral. Una pregunta que en algún punto es la que se han hecho todos los moralistas a lo largo de la historia. La sociedad nunca respondió a las exigencias morales de sus sabios y de sus hombres ilustrados, hombres y mujeres, en las sociedades en las que había mujeres ilustradas, pero al mismo tiempo no se puede, dice Adorno, y han dicho otros también, renunciar a la moralidad solamente porque la sociedad no la acompaña.
Así que sobre esto va a reflexionar, como venía reflexionando, no en todos los ensayos, porque no todos los ensayos de Mínima Moralia son sobre moral, eso sería falso de decir, pero estos dos ensayos sí lo son. ¿Bien? Así que empecemos primero con el 115, un ensayo breve que se llama Vino Puro, justo que estamos tomando vino. 115 y dice, ahora me voy a acomodar, no, así. Bien. Vino puro. Para saber si una persona piensa bien de ti, hay un criterio casi infalible, y es el modo como refiere las manifestaciones desfavorables u hostiles que oye sobre ti. Casi siempre tales informes carecen de importancia y no son más que pretextos para abrir las puertas a la malevolencia sin responsabilidad y hasta en nombre del bien, ¿no? Repongo, o sea, básicamente, porque este ensayo es bien concreto, Adorno está diciendo, cuando una persona viene a hablarte de cómo hablan mal de vos, esa persona se manifiesta, se exhibe, se desenmascara como lo que realmente es, ¿no? Y es a través de ese discurso referido indirecto que nos enteramos de que la persona que viene a contarnos esto nos quiere o secretamente nos odia. Casi siempre tales informes carecen de importancia y no son más que pretextos para abrir las puertas a la malevolencia sin responsabilidad y hasta en nombre del bien. Eso ya lo había leído, sigo. Como todos los conocidos sienten la inclinación a hablar mal de vez en cuando unos de otros, esto me consta, aunque también lo hacen como protesta contra la insipidez del trato, cada uno es sensible a las opiniones del otro en la medida en que secretamente desea ser querido allí donde él mismo a nadie quiere. No menos difusa y general que la alienación entre los hombres es el ansia de romperla. Esta es una linda frase, ¿no? Repito, no menos difusa y general que la alienación entre los hombres es el ansia de romperla. Todos estamos atravesados por una alienación difusa y general, pero también por el deseo de que esa alienación termine. En este clima prospera el colporteur, al que no le falta el material ni la mala aventura y que siempre puede contar con que el que quiere que todos le quieran está pendiente de la posibilidad contraria. Los comentarios desfavorables solo deberían contarse cuando de forma clara y taxativa se trata de decisiones que han de tomarse en común o del enjuiciamiento de personas en las que es preciso confiar o con las que hay que trabajar. O sea, hay contextos muy limitados y muy específicos en los cuales tiene sentido decirle a otra persona que hablaron mal de él. Sigo. Cuanto menos interesado parece el informe, más turbio es el interés. El placer reprimido de producir dolor. Eso todavía es inofensivo cuando el informador quiere predisponer una contra otra a las dos partes y al mismo tiempo poner de relieve sus cualidades personales. Pronto si Sergio Massa está haciendo esto entre Axel y Cristina. Pero más frecuentemente se presenta como virtual pregonador de la opinión pública, que con despiadada objetividad da a entender a la víctima toda la violencia de lo anónimo, ante lo cual ésta debe bajar la cabeza. La mentira se hace patente en la inútil preocupación del injuriado, que nada sabe de la injuria, por su honor, por la claridad de las relaciones, por la pureza íntima. Tan pronto como ésta aparece complicada en la maraña del mundo, no hace ya, desde Gregers Werle, que es un personaje del drama El pato salvaje de Ibsen, que no leí, sino aumentar el enmarañamiento. Con su celo moral, el bien intencionado se convierte en destructor. Bien, bastante clara la idea de este ensayo, bastante directa de entender. No es de aquellos que tienen ese giro dialéctico en el medio que distorsiona y modifica todo. El ensayo que voy a leer después, que es más largo, sí lo tiene, de hecho tiene un par de esos giros. Acá la premisa es simple. Si alguien viene a hablarte de cómo hablan mal de vos, lo más probable es que lo haga porque disfruta de hacerlo y no por algún propósito supuestamente más noble. Y que muchas veces ese oír hablar de quien habla mal de uno no tiene otra función que la de, como dice acá, hacernos bajar la cabeza frente a la crueldad del anonimato. Así que bueno, tengámoslo en cuenta. Vamos ahora al ensayo más jugoso, que si bien, como digo, lo voy a comentar en cierto detalle hablando con Agustín, por lo tanto voy a hacer comentarios muy breves ahora mientras lo lee, requiere un poco más de concentración, así que atentos, ¿no? Y esperemos que el viento no jode demasiado. Ensayo 116, cuyo título es Mira si es malo. Quienes han pasado por peligros imprevistos de muerte, por súbitas catástrofes, a menudo refieren que, sorprendentemente, no sintieron miedo.
el espanto general no hace presa en ellos de modo específico, sino que los alcanza como simples habitantes de una ciudad, como miembros de alguna gran colectividad. Ellos se acomodan a lo accidental, generalmente inanimado, como si propiamente no les importase. Psicológicamente, la ausencia de miedo se explica como la falta de impresionabilidad ante la incidencia fatal. En la libertad de los testigos queda como una lesión pareja al estado apático. El organismo psíquico, de modo semejante al cuerpo, está en correspondencia con vivencias relativas a un orden de magnitud que de algún modo le es propio. Cuando el objeto de experiencia rebasa las proporciones del individuo, éste propiamente ya no lo experimenta, sino que lo registra automáticamente, mediante un concepto sin intuición, como algo externo a él, inconmensurable, respecto de lo cual se comporta tan fríamente como el shock catastrófico respecto a él, ¿no? Para clarificar, imaginen que hay una bomba atómica, ¿no? Estamos en medio de una guerra. El shock es tan o estamos frente a una tormenta en medio del mar, ¿no? El shock que produce es tan grande, es tan monumental ese efecto, que de alguna forma remite a la idea de lo sublime, que el sujeto expresa más bien una especie de apatía frente a él. No es un temor como el que uno espera en una película, qué sé yo, ¿no? O como el que uno siente frente a otras situaciones, quizás. Esto es lo que está acá diciendo Adorno, y claramente está refiriéndose a Kant cuando dice esta idea de un concepto sin intuición. Bueno, eso es algo que dice Kant en la crítica de la razón pura. Sigo. Entonces, parte 1 del ensayo, para irlo organizando ya que es medio complejo, la ausencia de miedo generada por la desproporción entre aquello que produce el miedo y aquel que lo experimenta. Sigo. Pasa, primer giro. En lo moral, acontece algo análogo. Quien comete acciones que, según las normas reconocidas, son contrarias a la rectitud, como la venganza contra los enemigos o la falta de compasión, apenas es consciente de la culpa y solo mediante un penoso esfuerzo puede imaginársela. La doctrina de la razón de Estado, la separación de moral y política, no es ajena a este hecho. ¿Bien? O sea, pasamos ahora del miedo frente a sucesos demasiado grandes para ser asimilados a la culpa moral, a el hecho de que cuando violamos una norma de cierta magnitud y orden, no nos produce culpa en el mismo sentido en que nos produce culpa otras cosas. Y acá aparece, y algo muy interesante en este contexto político contemporáneo, el tema de la razón de Estado, de la amoralidad del Estado, que se viene defendiendo como tal desde Maquiavelo en adelante. Es justamente esta idea de que el Estado no tiene que responder a un principio moral en su accionar. Y que esa separación entre el Estado y la moralidad ciertamente contribuye a esta separación que Adorno va a marcar. Me perdí, perdón. Sí, sigo. Su sentido encarna la extrema antítesis de vida pública y existencia individual. El gran atentado se le presenta al individuo en mayor medida como simple falta a la convención, no solo porque aquellas normas que vulneran muestran un aspecto convencional, rígido y despreocupado del sujeto viviente, sino porque su objetivación como tal, incluso donde se les puede encontrar cierta sustancia, las coloca fuera de toda inervación moral, fuera del recinto de la conciencia, ¿no? Por eso cometer estos grandes pecados, estos grandes crímenes, nos genera culpa. Yo recordaba, pero no lo busqué, en un jueguito, el videojuego Command and Conquer Red Alert 2, juego de los 90, en el que uno podía jugar siendo las fuerzas soviéticas al mando de Stalin. Stalin decía en una cutscene, en uno de estos videitos antes de cada nivel, que decía: vos matás a 10 millones de personas, perdón, decía, repito, reformulo, vos matás a una persona y es una tragedia. Vos matás a 10 millones de personas y es estadística, ¿no? Stalin no fue responsable de 10 millones de muertes, pero la idea es esta. La idea de que pasado cierto umbral, cuando se viola una cierta ley moral de cierta envergadura, esa violación se vuelve cada vez más ajena a la conciencia. Sigo. Debería estar marcándome por dónde voy. Acá. Sin embargo, cuando se piensa en faltas personales de tacto, microorganismos de injusticia que probablemente nadie notó, como haberse sentado demasiado pronto a la mesa en una reunión o haber colocado tarjetas con los nombres de los invitados a tomar el té cuando solo debe hacerse en una comida, tales fruslerías pueden llenar al delincuente de continuo arrepentimiento e insoportable mala conciencia, y en ocasiones de tan sofocante vergüenza que sería incapaz de confesárselo a nadie, ni aun a sí mismo, ¿no? O sea,
acá el contraste es estas pequeñas estupideces, estas pequeñas faltas de protocolo muchas veces nos generan una sensación de culpa y sufrimiento mayor a la que nos generarían las verdaderas violaciones de la ley moral. Pero su actitud dista mucho de ser noble, pues él sabe que la sociedad nada tiene en absoluto que reprochar contra la inhumanidad y mucho contra las faltas de comportamiento, y que un hombre que rompe con su amante para presentarse como un señor correcto puede estar seguro de la aprobación social, mientras que otro que besa respetuosamente la mano de una todavía muy joven muchacha de buena familia se expone al ridículo. Pero el celo lujuriosamente narcisista presenta aún un segundo aspecto, el de ser un refugio para la experiencia rebotada del orden objetivado. ¿Qué quiso decir con esto último? Es bastante difícil, ¿no? Acá hay un giro, tenemos otro pero, ¿no? Otro giro más en el texto. O sea, empezamos por el temor frente a los sucesos que exceden nuestros parámetros. Luego pasamos a la contraste entre las grandes violaciones de la moral y las pequeñas violaciones de la moral. Y acá aparece una idea de la refugio a la experiencia del orden objetivado. El orden objetivado como algo malo, digamos. Sigo, y ahí se va a entender. Espero un poco más. El sujeto llega a percibir los más pequeños detalles de lo correcto o lo impropio, y en ellos puede confirmar si su actuación es correcta o incorrecta. Su indiferencia hacia la culpa moral, por otro lado, viene matizada por la conciencia de que la impotencia de la propia decisión crece con la dimensión de su objeto, ¿no? O sea, la dimensión de la violación de la moral, de cierta norma moral de mayor envergadura, genera un efecto de impotencia. Sigo, cuando posteriormente comprueba que antes, cuando se separó del amante y no volvió a llamarla, de hecho la había ya rechazado, la representación del hecho tiene en sí algo de cómico. Recuerda la muda de Portici, Murder, dice una novela policíaca de Ellery Queen, is so newspapery. It doesn't happen to you. You read about it in a paper, or it doesn't happen, or in a detective story, and it makes you wriggle with disgust or sympathy, but it doesn't mean anything. Esto está en inglés en original. O sea, básicamente la cita está diciendo el asesinato no importa, ¿no? Es algo muy de los diarios el asesinato, no significa nada. Sigo. De ahí que autores como Thomas Mann hayan descrito grotescamente catástrofes como para salir en los periódicos, desde el accidente ferroviario al crimen pasional, y hasta donde es posible hayan contenido la risa que inevitablemente provocan los acontecimientos solemnes, como un entierro, cuando se hace de ellos tema poético. Las faltas mínimas, por el contrario, son tan relevantes debido a que en ellas podemos ser buenos o malos sin reírnos de ellas, aunque nuestra seriedad sea un tanto maniática. En ellas aprendemos a tratar con lo moral, a sentirlo como sonrojo, ¿no? Como avergonzarse, en nuestra piel y atribuirlo al sujeto, que mira la gigantesca ley moral dentro de él con el mismo desamparo con que contempla el cielo estrellado al que aquella malamente imita, ¿no? El cielo estrellado, que yo sé que esta cámara no va a captar nada que se parezca a una estrella, pero créanme que las estrellas están ahí arriba. Esta es una frase de Kant, por supuesto, ¿no? Kant hablaba de cómo nada nos genera más admiración que el cielo estrellado sobre nosotros y la ley moral dentro de nosotros. Y acá Adorno está retomando esa dicotomía entre el cielo estrellado y la ley moral. Y está hablando de hecho de mínima moralia, de pequeñísimos actos ínfimos de moral microscópica. Sigo. Aunque estos detalles sean en sí amorales, mientras vayan espontáneamente acompañados de buenos sentimientos, de simpatía humana, exenta del patos de la máxima, no desvalorizan la devoción por lo decoroso. Porque los buenos sentimientos, cuando expresan directamente lo general sin preocuparse de la propia alienación, fácilmente hacen que el sujeto aparezca como enajenado de sí mismo, como mero agente de los mandamientos con los que se identifica. Por el contrario, aquel cuyo impulso moral obedece a lo completamente exterior, a la convención fetichizada, puede captar lo general en el sufrimiento que causa la insuperable divergencia entre lo interno y lo externo, en cuya rigidez haya sostén, sin sacrificio de sí mismo ni de la verdad de su experiencia. Acá aparece como una especie de valoración positiva de este tipo de sujetos que puede percibir, como va a decir ahora Agustín, trágicamente esta distancia entre su interior y su exterior.
Sigo. Extremar todas las distancias significa la reconciliación. Frase típicamente dialéctica. En tal sentido, la conducta del monomaníaco puede encontrar cierta justificación en su objeto. En la esfera del trato, donde fija su capricho, reaparecen todas las aporías de la vida falsa, y su obcecación solo tiene relación con el todo en el sentido de que ahí puede canalizar de forma paradigmática, con orden y libertad, su de otro modo incontrolable conflicto. En cambio, aquel cuya manera de reaccionar denota conformidad con la realidad social es el mismo en cuya vida privada se conduce del mismo modo informal con que la estimación de las relaciones de poder le impone su forma. Acá aparece la imagen negativa, el contrario, ¿no? Frente al monomaníaco, frente a aquel que presta atención a las convenciones sociales, aparece esta figura que en cambio denota conformidad con la realidad social. Sigo. Cuantas veces escapa a la vigilancia del mundo exterior, cuantas veces se siente a sus anchas en el círculo ampliado de su yo, tiene la tendencia a mostrarse desconsiderado y brutal. Se venga de toda la disciplina y de toda la renuncia a la manifestación directa de la agresión que los lejanos le imponen en los que tiene más cerca. Hacia afuera se comporta con los enemigos objetivos de manera amistosa y cortés, pero en país de amigos es frío y hostil. Donde la civilización como autoconservación no le compromete con la civilización como humanidad, da rienda suelta a su furor contra esta, contradiciendo su ideología del hogar, la familia y la comunidad. ¿No? Está hablando, yo creo, acá del norteamericano. Está pensando en cierta idea del norteamericano que es informal con todo el mundo, que es amigo de sus objetivos enemigos, pero que luego proyecta eso en su hostilidad frente a la gente que supuestamente tiene más cerca, ¿no? Esta especie como de hipocresía. La moral micrológicamente ofuscada arremete contra esa ideología. En el ambiente distendidamente familiar, informal, halla el pretexto para la violencia, la ocasión para, al ser ahí buenos unos con otros, poder ser malo a discreción. Somete lo íntimo a una exigencia crítica porque las intimidades enajenan, mancillan el aura delicada y sutil del otro, que es lo único que puede coronarlo como sujeto. No, acá Adorno está haciendo una defensa de las burbujas, pero no de las burbujas de redes sociales, sino del hecho de una burbuja de una cierta mínima distancia social que es necesario tener para no avasallar al otro. Y para Adorno, en su formalismo y en su defensa de incluso de ciertos valores vagamente conservadores de cortesía, sigue siendo importante. Solo admitiendo lo lejano en lo próximo se mitiga la ajenidad. Repito, solo admitiendo lo lejano en lo próximo se mitiga la ajenidad. Esto es, incorporándola a la conciencia. Pero la pretensión de la cercanía perfecta y lograda, la negación misma de la ajenidad, comete con el otro la máxima injusticia, lo niega virtualmente como persona singular y por ende lo humano en él. Cuenta con él, entre comillas, y lo incorpora al inventario de la propiedad. Donde lo inmediato se afirma y parapeta, se impone sombríamente la mala mediatez de la sociedad. Frase compleja pero interesante, ¿no? Esta idea de que para Adorno la sociedad está sobredeterminada por la mediación, básicamente del dinero, si quieren, del intercambio, y esa es una mala mediación. Entonces, cuando se pretende lo inmediato, cuando se pretende que los seres humanos somos todos amigos y estamos todos cerca todos formamos parte de lo mismo, se hace una mala inmediatez que repone lo malo de la sociedad. Sigo. Solo una reflexión más precavida puede hacerse cargo de la inmediatez. Para eso prueba con lo más pequeño. ¿Bien? Así que eso ha sido todo respecto de los ensayos de hoy. Ya estamos, como digo, terminamos recién el 116. Estamos a unos 30 y pico de ensayos de terminar el libro. No va a ser antes de que termine el año, pero probablemente va a ser en enero, eso espero por lo menos. Así que sigan ahí y quédense ahora para escuchar el diálogo y la entrevista con Agustín, que estuvo muy interesante. Y bueno, nos vemos seguramente el domingo que viene, imagino que en vivo. Creo que estoy conforme con la escenografía, ¿no? Y agradezco a Gaby que me ayudó a armarla. Pero bueno, espero que el sonido no haya sido demasiado malo. Sea como fuere, que tengan una buena semana. Hasta luego. Y quédense para la entrevista.
Hoy estoy con Agustín Pestifilippo, ¿no? Con el que compartí una cursada ya hace muchos años de la maestría en estudios literarios de la UBA. Creo que Agustín fuimos de hecho de la primerísima camada que cursó esa maestría. Y que Exacto. también, entre otras muchas cosas, es coordinador del grupo de estudios de teoría crítica contemporánea, el GETEC, y que lo tengo ubicado como de los grupos así como que frecuentemente hacen actividades que involucran a Adorno y algunas otras figuras parecidas, ¿no? ¿Ustedes se dedican en general al Instituto de Frankfurt o más en general a la teoría crítica? No, trabajamos especialmente teoría crítica en su versión frankfurtiana, con una teoría crítica en mayúscula, Ujú. y trabajamos, como bueno, como decías, tenemos, si bien especialmente este año hicimos un trabajo más de formación sobre textos más clásicos, publicados en la época de los años 30 y 40, en las, desde la República de Weimar, pasando por la toma del poder de Hitler hasta el exilio. Entonces trabajamos con los clásicos de la Claro. primera generación. Tenemos también una inquietud por las nuevas generaciones y las ultísimas o novísimas generaciones de gente que hoy está como recuperando ese legado y haciendo algo con esa herencia. Eh, en distintos lugares del mundo, en América Latina, en Argentina, pero también en Alemania y en otros lugares de Europa. ¿Fuiste al Instituto de Frankfurt? ¿Estuviste ahí? Sí, estuvimos el año pasado, Mira. estuve en tres oportunidades con el Ah, tema este del centenario del instituto, que se claro, es cumplían 100 cierto. de la inauguración del instituto. Hubo varias actividades que se organizaron desde ahí y muchas tenían que ver con ampliar los límites de la interlocución de la escuela de la teoría crítica demasiado limitada a una Sí. ciudad, Frankfurt. Y bueno, entonces se invocó gente de distintos lugares de Alemania, pero también de América Latina, y bueno, pude conocer el instituto, el archivo Adorno, así que estuvo Ahí es bueno. que está el escritorio de Adorno, tipo una vitrina. Sí, Está eso ahí. Ok. hoy está en el campus de la universidad que está muy cerca del instituto. El instituto actual es el edificio, no es el original, el primero se demolió y Ujú. se trasladó a lo que está hoy el instituto de la versión nueva, pero el instituto está como en los bordes del campus de la universidad de la Goethe, la Universidad Goethe, Sí. y la vitrina donde está el escritorio de Adorno con un libro de dialéctica negativa en la mesa y nunca me acuerdo cómo se llama para tocar el piano, el, ¿Cómo se llama? Metrónomo. el metrónomo. Ok. eh, Eso está como si fuese adentro de como la casa de Sarmiento en el Delta. Sí. Está también así adentro del campus, ¿no? Porque en su momento fue, ¿cómo se dice? Vandalizada por un grupo de neonazis, entonces le metieron Claro. esa. Ah, mira, ok. ¿Y eso que o sea, ¿cuándo fue? No tenés idea. ¿Cuándo fue vandalizada? No, No. no, pero bueno, también tiene una historia. Sí. Primero, antes estaba fuera del campus, en una placita, Ujú. eh, y bueno, lo trasladaron ahora dentro del campus, en el medio en el centro Sí. de la universidad. Y bueno, es todo un espacio, ¿no? Como Claro. para la gente va, se sienta ahí cerca, se queda ahí, pasa la tarde. Está bien, Eh, interesante, ya lo conoceré algún día. Y volviendo al grupo de ustedes acá local, ¿están, o sea, tienen como facciones internas, hay más benjaminianos, lucaxianos, adornianos, o más o menos y sí, habermasianos, no sé ahora? te diría, hay jonetianos, Mm. en realidad hay una bastante, compartimos bastantes criterios de lectura, entonces hay heterogeneidad de Ujú. intereses y perspectivas, y lucachianos, digamos que no, No, no tenemos, ok, pero no hay enconos. No claro. tenemos tampoco una cuestión que muchas veces vos habrás escuchado, como partidismos Ujú. o como, ¿no? Como medio como cuestiones medio futbolísticas. Claro, no se pelean Eh, si hay que leer a Kafka o Thomas Mann, por ejemplo, hasta los leen a los dos. claro, ¿viste? O si te gusta más uno Ujú. o el otro. Y no, no, digamos que tenemos una lectura compartida, una mirada bastante crítica Ujú. de las generaciones siguientes, o sea, Habermas Sí, y los discípulos, pero somos bastante generosos e inquietos también
en revisar también los impases y las cegueras de los propios autores que más claro. nos interesan, como en el caso de Adorno, por ejemplo, Sí. ¿no? Así que tratamos, de hecho, bueno, te cuento una especie de primicia. Ujú. Viste, el año pasado hicimos el primer congreso de teoría Sí. crítica de Argentina, en donde, bueno, Miguel Veda tuvo mucho que Sí, ver me con acuerdo que eso, estaba Miguel, sí, sí. nos ayudó un montón. Bueno, la segunda edición va a ser a fines del año que viene, estás Bien, invitado, en Mar del genial. Plata. Y bueno, y van a venir también, el año pasado vino gente de afuera y, Ujú. y el año que viene van a venir profes de Alemania, Estados Unidos. Hay una profesora llamada Amy Allen, que es Mira, norteamericana y que tiene un enfoque muy de hay que decolonizar a la teoría crítica, pues es muy eurocéntrica, está muy claro, marcada por un sesgo modernizante y bueno, y esas críticas también nos resultan atractivas para pensarnos a nosotros desde Argentina, claro. básicamente, ¿no? ¿Por Sí, qué sí. leer estos autores acá en este contexto? Ujú. No, no, es que bueno, un poco como comento siempre, va, en casi todos los episodios del streaming, un poco la apuesta, en el caso de este streaming en particular, tenía que ver con, bueno, Adorno y la era Milei, un poco como generar un poco esa disonancia o resonancia en todo caso, ¿no? De qué pasaba con leer un autor que muchas veces ha sido cuestionado, desde el marxismo, por ejemplo, pero también desde otras corrientes, por una cierta distancia muy fuerte respecto de lo que sería algo así como el pueblo o el proletariado, como queramos decirle, y qué pasaba, y bueno, esto lo hablaba por ejemplo con Martín Cohen la vez que lo entrevisté a él, el tema de leer a Adorno en el contexto, por un lado, del ascenso, bueno, él vivió obviamente en primera persona, el ascenso del nazismo y todo lo demás, y siempre con esta posición bastante difícil de precisar respecto de las mayorías y la cultura masiva, el consumo general, y la situación, o incluso las críticas que aparecen, de hecho en Mínima Moralia, sin ir más lejos, respecto de lo colectivo muchas veces, como este concepto de lo colectivo que Adorno suele repudiar, y qué pasaba con leer eso ahora concretamente en el presente más inmediato. Mm. Sí, bueno, hay una tentación, ¿no? Sí, De volverse súper adorniano sí, es en este claramente, contexto. sí. Pero bueno, no, en mi manera de verlo, suelo tratar de encontrar otros adornos que me interesan más y que también puedan resultarnos, desde ya que digamos que para pensar el problema de fascismos, los Ujú. neofascismos y los autoritarismos, Adorno es una clave para pensar también las lógicas, bueno, las contradicciones al interior del problema de la cuestión del sujeto colectivo, de la acción Sí, colectiva y la precaución para no asumir de manera como ajena a la historia que los sujetos colectivos y especialmente las clases populares siempre tienen en todo contexto la razón y que ujú, tienen acceso privilegiado al conocimiento que carecemos el resto de los seres humanos. Eso desde ya. Pero bueno, hay toda una faceta de un adorno tal vez no tan explorado, ujú. menos mainstream, menos vendible en los libros, que es mucho más cercano por ahí a una mirada de compromiso político o incluso para pensar una idea de acción colectiva o de acción Sí. política que involucre un diálogo con el proletariado y con la clase obrera, y vale la pena también indagarlo, ¿no? Pero bueno, eso supone también tal vez ampliar un poco el corpus de Sí, lectura. bueno, si uno tiene, bueno, en mi caso, ¿no? Uno muy, el corpus muy de Puan, muy estandarizado, y que creo que es un corpus que es el que más, que en general, de por lo menos, no sé, en los planes de estudio que conozco, es el que más suele aparecer. Aún así, Mínima Moralia, digamos que es un libro tan marcado por el exilio Sí. y tan personal y desde ya que creo que es igual es un texto que ahora que lo releí estos fragmentos que Ujú. me comentaste, es muy fuerte, no sé, Sí, hay algo también, ¿no? De la primera persona, de la sí, escritura en claro. primera persona, la escritura aforística, hay un montón de elementos de este libro que es muy interesante, pero bueno, leyendo, por ejemplo, hay intertextualidades, ¿no? Que son Ujú. interesantes. Este libro lo escribe él al mismo tiempo que, o casi en el proceso de desarrollo de las investigaciones de sociología empírica sobre la personalidad autoritaria. Claro, Entonces también hay un intertexto que sí. muchas veces no se explicita, pero que tiene que ver con caracterizaciones de una subjetividad Ujú. y dilemas morales en la vida práctica, que muchas veces son
claramente expresan experiencias personales, pero muchas veces son también derivados de la investigación empírica con sujetos eh, Mm, ganados por el fascismo en los Estados Unidos, ¿no? claro, Entonces, eso es interesante porque a veces el libro se lo lee como una especie de experiencia, como un relato en primera persona muy idiosincrático, que lo es, pero está esta otra fuente digamos que anclado en focus groups, en encuestas, en sí, un entrevistas trabajo intermediarias, sociológico duro de alguna forma, sí, 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 que se cruzaba con esta micro sociología en primera ujú. persona y que es interesante y ni hablar que también es bastante contemporáneo a dialéctica de la Claro, ilustración, sí, ¿no? sí, que también hay un montón de resonancias con eso. Y antes de Mm. largar con el ensayo propiamente con el 116, ¿tenés así un texto favorito de Adorno, uno al que vuelvas con más frecuencia? En realidad, o sea, vengo trabajando de horno hace tantos años Claro que que tenés sí, una... son etapas, ¿viste? Como Sí, que en su momento trabajé mucho la teoría estética. ujú. Ahora estoy, como hablábamos antes de arrancar, trabajando con un La nivel dialéctica por ahí de negativa. mayor compromiso con el texto de dialéctica negativa, incluso leyendo cosas que nadie lee. Por ejemplo, toda la parte dedicada a Heidegger, nadie la Claro. lee porque todos asumen de que había muchos prejuicios en la lectura de Adorno, que es una lectura externa, Ujú. meramente política, como si eso de alguna manera fuese algo malo, pero bueno, ahora estoy con eso. Pero, por ejemplo, te comento un texto que me pareció brillante de él, se llama Reflexiones sobre la teoría de las clases, donde Claro. él discute con la teoría de las clases sociales de Marx, y es del 41. Y es interesante porque aparecen elementos que estaban ya en el Adorno de los 30, especialmente en el ensayo sobre la idea de historia natural. Ujú. Eh, También hay un cierto diálogo con las tesis sobre el concepto de historia en Benjamin y al mismo tiempo empiezan a aparecer los diagnósticos sobre las prognosis de Marx a propósito de la cuestión de la crisis del capitalismo, ¿no? Ujú. Entonces, él trae a la idea de que, bueno, tal vez la expectativa de que la tendencia hacia la pauperización de la clase obrera como una de las fuentes que iba a favorecer la agudización de las contradicciones y la lucha de clases, tal vez el capitalismo lo desmiente. Tal vez la carencia y la dificultad de satisfacer las necesidades materiales deja de ser como el factor fundamental en los que podemos descansar para presuponer de que va a haber eventualmente un sujeto dispuesto a la revolución. Muy bueno, muy Eh, interesante para el contexto también. Sí, bueno. Eh, y, mm, y bueno, empiezan a aparecer estas cuestiones, estas preguntas sobre, bueno, cuándo llegará el fin del capitalismo y en función de qué diagnóstico nos permite asumir de que eso sucederá. Está bien. Eh, y eso, bueno, implicaba de alguna manera revisar también la subjetividad, ¿no? El lugar de la subjetividad de ese otro del que se esperaba en algún punto mucho. Claro. Y bueno, y el otro elemento que me parece importante es la reticencia a abandonar la teoría, ¿no? Como que hay algo Claro. uno de los elementos que él como le indilgaba a la subjetividad autoritaria o antidemocrática era el anti-intelectualismo, ¿no? Ujú. Como una especie de un falso concretismo que permitía reconocer ciertas afinidades selectivas entre el autoritario y el que tenía un bloqueo para la fantasía teórica, ¿no? Una especie de represión lo suficientemente aguda como para no permitirse imaginar o pensar más allá de los límites de las categorías del entendimiento, ¿no? Ujú. Y eso él le llamaba, bueno, una tendencia antiintelectualista o concretista que, bueno, que le permitía encontrar afinidades selectivas entre el antisemita, entre el neofascista, entre el sujeto orientado, volcado hacia la práctica, como una Ujú. especie de fetiche. Claro. eh, y para cualquiera que tuvo alguna vinculación con la práctica política, bueno, a veces también resulta interesante pensar esa escisión entre la teoría y la praxis, no como algo
digamos, como algo que sea un motivo de una reflexión y de una, como que nos permita pensar más que entenderlo como una especie de déficit absoluto, ¿no? Sí. ¿Qué haces con No, esa no, es. división de teoría y praxis? Ah, está bueno ya como para ir de hecho entrando en el ensayo en el 116 decía, porque bueno, este ensayo que tiene su extensión y complejidad está dentro del grupo de los difíciles, de que no son pocos, pero no todos. Aparece mucho esta decisión más concretamente entre, bueno, él habla de la separación entre moral y política, explícitamente, a partir de la doctrina de Estado, pero digamos, si bien eso es importante en el ensayo, en realidad hasta donde yo entiendo, ¿no? Lo que le sirve esa separación tiene que ver como para plantear básicamente la división entre los grandes actos, o sea, los actos más significativos, o los más importantes, y los pequeños detalles, los formalismos de la vida cotidiana, y en donde Adorno, como bueno, suele hacer varias veces, invierte la relación, ¿no? O sea, por un lado denuncia que muchas veces los grandes crímenes no tienen el mismo efecto que los pequeñas descortesías, y por otro lado termina siendo, creo, si entendí bien, por lo menos, una especie de elogio de las cortesías y de los formalismos también. No sé Mm. cómo lo entendiste vos. Sí, la verdad que me resultó Ujú. difícil, ¿no? Porque me parece que hay como, hay pliegues y hay incluso inversiones Sí, que vuelven difícil también entender la posición que él asume. claro. Porque como decías vos, en la primera parte del ensayo hay una, bueno, una puesta a punto a partir de distintas analogías en el plano de la experiencia, vamos a decir, como epistémica o en el plano del conocimiento, aparece Ujú. esta idea de la escisión de aquel que frente a determinadas catástrofes y acontecimientos traumáticos eh, no siente miedo, ¿no? Sí, Es sí, como, como esa insensibilización de alguna manera, sí. sí, como una especie de una desproporción en la Sí, magnitud, o sea, completamente lo contrario de lo que le pasa al sujeto de lo sublime, ¿no? claro, Es yo decir, sí, imagino que sí, yo también lo leí en esa clave, sí. como una desproporción tan grande entre el objeto y el sujeto, que el sujeto eso lo exime de verse afectado por aquello que le sucede, de Ujú. manera que él dice se puede vincular con esa exterioridad con un concepto sin intuición. Claro. Eh, de una manera casi, podríamos decir, él lo asume como una sin mediaciones, ¿no? Es decir, Ujú. como pareciera como que el vínculo entonces le permite como eh, eh, como usarlo como una excusa para no verse conmocionado por ese contexto que lo Sí. supera. Eso por un lado, después él da ese salto hacia cómo eso mismo se puede dar en el plano de del punto de vista de la gente, el que actúa, Ujú. es decir, cómo uno puede no sentir culpa frente a una determinada transgresión, una transgresión relevante, es Sí. decir, de una expectativa social, sí, como uno cuando se comporta de forma inmoral, eh, o bien delinquiendo, o bien finalmente convirtiéndose en un sujeto cruel. Sí, sí, es muy Eh, interesante porque el ejemplo que da es bastante pequeño por un lado. El ejemplo que da es cortar mal con tu novia, ¿no? O sea, sí, dice eso, sí, porque yo lo venía leyendo y cuando empezaba a hablar de, o sea, en mi primera concepción, digamos, mientras yo lo leí alguna vez, pero releyéndolo ahora, ¿no? Esto de, cuando empieza diciendo esta frase que la marqué, que dice sobre la inhumanidad, pues se sabe, la sociedad nada tiene en absoluto que reprochar contra la inhumanidad y mucho contra las faltas de comportamiento. Ahora, el ejemplo que él da de inhumanidad es ese trato, sí, como básicamente cortar con tu novia sin una mediación en el medio, ¿no? O sea, cortar cruel y intempestivamente con tu novia. Y frente a eso, sí, los actos de cortesía más pequeños. sí, como de responsabilizarse, ¿no? Sí, sí, Afectivamente de la otra persona con sí. la que uno tiene un compromiso y sin ningún tipo de consideración de las consecuencias de ese acto, ¿no? Como, Ujú. eh, entonces, ahí lo que él trae es como un análogo de lo que habíamos visto antes frente a una experiencia de una catástrofe natural Sí. o un contexto que a cualquier persona eh, le podría haber generado algún tipo de experiencia de conmoción subjetiva. Bueno, análogamente en este caso es la incapacidad para sentir culpa o Ujú. para una cierta dificultad Sí. también, ¿no? Como de una epistemología moral.
claro. Y bueno, y después él da el salto el tercer nivel de esta decisión entre lo interno y lo externo, como Ujú. en algún momento dice el apartado, es entre moral y política, ¿no? Como que Sí, el otro, donde aparece el Estado y donde aparece también, bueno, por un lado eso, una discusión con las teorías realistas de ujú, la soberanía política, claro. que uno puede decir, no sé, de De Maquiavelo, Maquiavelo, sí, la una, Realpolitik, decimos la también. real- la- una que a él eso le ha resultado obviamente Sí. escandaloso. Ujú. Eh, y el otro lado, ¿no? Como el moralista, el que hace de la moral una, que es, me parece hacia dónde va después el argumento, porque Sí, finalmente el argumento termina como reflexionando sobre distintas maneras, o sea, distintas actitudes ante esa decisión entre la moral y la política que claro. caracteriza a la sociedad antagonista del capitalismo, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, Eh, y ahí empieza como una lista de actitudes que no, a mí también es como que por momentos digo, ¿esto es, pasamos a otro personaje o es el mismo? No, no es una lista del todo clara, y donde como vos decías también hace unos minutos, por momentos no, no está, o sea, salvo al final que aparece, digamos, la figura más claramente criticada, es este que hace, o sea, el que anula esta supuesta distancia entre los sujetos, el que anula, digamos, los formalismos, las cortesías, y se convierte en una persona supuestamente, digamos, amigo de todos, pero que en realidad lo que hace es imponer una especie de tiranía más cruel cuanto menos reconoce la alteridad del otro, ¿no? De alguna manera, que dice, se venga de toda la disciplina y de toda la renuncia. Sí, cuántas veces escapa a la vigilancia del mundo exterior, cuántas veces se siente a sus anchas en el círculo ampliado de su yo, tiene la tendencia a mostrarse desconsiderado y brutal. Ahora, esa figura sí está claramente condenada, ¿no? Pero las otras que van apareciendo en el ensayo son un poco más difíciles de precisar para mí. Déjame que retome una cuestión Sí, más. O sea, yo creo que como que la segunda parte del ensayo es asumir esa escisión, que es como una determinación objetiva entre moral y política, sí. como un hecho de la sociedad capitalista, de las democracias liberales, Ujú, eh, y bueno, dado que la inquietud es sobre precisamente de filosofía moral de este libro, bueno, es más cómo eso repercute en la vida privada y en las formas del trato. Entonces, yo ahí por lo menos para simplificar veo como dos derivas posibles que él como distingue, la que él va a asumir y una otra que yo lo que veía es, para esquematizar, es la de aquel que toma esa decisión y se desentiende de en el sentido de que se recuesta en esa decisión para, de alguna manera, comportarse de forma inmoral. sí, O sea, y digo en qué sentido, ¿no? Por un lado, o sea, toma como un dato inmodificable la decisión entre, vamos a decir, lo público y lo privado, o entre política y moral, o entre lo sí. interno y entre lo externo y lo interno, entre ley ética Ujú. y lo moral, que aparecen esos términos. Yo traté de leerlo en alemán también para ver cuál Ajá, es, bien. porque la traducción por lo menos que yo tengo, que es la de la de Taurus, ¿es? Yo tengo la de Akal, o sea, la de Ah, Akal es una versión corregida de la de Taurus, que obvio, no ah, se me fue el nombre, tiene problemas, tiene algunas frases que son bastante claro, malísimas. a Yo lo veces que no se hago, yo lo entiende. tengo en alemán, mi alemán es malo, muchas veces lo que hago es leerlo en inglés como para contrastar un poco Ah, eso, qué me resulta bueno. más fácil, sí. Pero, por ejemplo, ahí, frente a eso, en el alemán, te das cuenta que a veces queda más claro el comportamiento que él reprueba, Ujú, qué hacer desde el punto de vista moral, qué hacer frente a esa decisión. claro. Y vamos, por la positiva, él lo que va a terminar reivindicando es, yo lo leía como una especie es como una loa de la actitud trágica. Ujú, En el sentido, digo yo esto, en el sentido de, bueno, no, en un momento dice, ¿no? Como radicalizar o sobretensionar las divisiones es ya un paso hacia la reconciliación. sí, 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 a full. No, no, Es decir, incluso hay como, una, bueno, esto es muy de adorno, ¿no? Una valorización de la mediación, o sea, una sociedad donde todo está sobremediado, y no se puede eh, pretender una inmediatez directa, ¿no? Es como que eso es más ideológico, que la verdadera forma de lidiar con la mediación que impone la sociedad es a través de la mediación, pareciera decir sí, acá. o que eso él le llama la mediación de la reflexión o Claro, de la conciencia al sí, final del texto. sí, Es decir, que hacerse cargo de esa decisión y tomarla como objeto de una
no hacerla, no tomarla como un dato de la realidad inmodificable, sino Ujú. convertirla en motivo de una reflexión que es trágica y que por lo tanto digo, es trágica porque no es ni irónica, ni tampoco es cómica, ni Ujú. tampoco es un tipo de distancia reflexiva paródica. Y si te das cuenta, no solo hablando en las referencias literarias, ¿no? Sí. Eh, pero digamos que hace qué hacer con esa decisión. Bueno, frente a eso uno puede tener una mirada un poquito más, vamos a decir, más de un ironista, que Ujú. por lo tanto como que se recuesta en esa decisión y se desentiende de la responsabilidad pública para dedicarse a ser un sujeto agente competente, hábil y capaz en el ámbito de la vida privada. Sí. Y eso yo lo anoté, si me permitís, si nos Sí, da el claro, sí, tiempo. sí. Eso él lo distingue de la actitud que él asume como propia o como crítica, Ujú. a partir de la motivación de la acción. La motivación de aquel que actúa en el sentido de un sujeto en el sentido de alguien que toma la decisión, o sea, que no radicaliza el conflicto entre los términos, sino que los asume como dados y por lo tanto toma partido, en este caso, por lo moral, por ejemplo, enamorándose de aquel que actúa siempre en conformidad con lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Esto que vos hablabas, en este caso esto aparece como el sentido del tacto, como Claro. el que actúa bien en las microescenas, en donde sabe qué hacer en cada situación particular, que Ujú. cumple bien con su rol, que hace lo que se espera de él y por lo tanto no comete ninguna transgresión en ese orden micrológico en el que se termina desenvolviendo la moral, ¿no? Eso que en un principio parecía que era lo que él terminaba reivindicando, él me da la sensación de que al interior de esa moral micrológicamente ofuscada, eh, se abren esas dos vías, ¿no? Como la de que el que recostándose naturalizando esa decisión, se toma partido por un comportamiento ejemplar en lo moral, pero que después, como muestra él, termina siendo completamente hipócrita, porque no es aquel que de alguna manera cuida las formas, pero que Ujú. después termina siendo un déspota con sus hijos o con su mujer, Sí. ¿no? Que termina siendo violento o que termina recostándose en esa separación de lo público y lo privado para en algún punto como eximido como de la reprobación social, encuentra una vía libre para básicamente comportarse de la forma más completamente inmoral, eh, pero que sin embargo, digo, plantea una cierta hipocresía en el sentido de que mantiene una apariencia de alguien que actúa, dice Adorno, de acuerdo a dice, digute regum, que es como una especie de regum, sería acá sentimiento. Está bien. Es decir, que actúa en conformidad con un sentimiento moral, podríamos decir, Sí. en el sentido más de la ilustración escocesa, y a eso él lo convierte, dice, es alguien que se despreocupa de la alienación social y favoreciendo el buen sentimiento, o sea, digute regum, Ujú. eh, ¿no? Como que dice, da directa de lo general. Una expresión directa de lo general es finalmente de lo moralmente correcto, pero dice, la paradoja es que al hacer esto, dice Adorno, ese sujeto termina que supuestamente se despreocupaba de la alienación social, o sea, de las Ujú. grandes máximas morales que impone la vida ética, la vida social, institucionalizada, etcétera, termina, sin embargo, mostrándose como el sujeto más obediente, es decir, como un mero ejecutor del mandato social a su pesar, y como más alienado de sí mismo. Y frente a eso, frente al que actúa de acuerdo al buen sentimiento, él dice, por el contrario, el que actúa de acuerdo al impulso moral, moralische Impuls, se Ujú. dirige hacia dice, no.
o sea, no se despreocupa de la alienación social, sino que se dirige hacia lo exterior, hacia la convención fetichizada, y al hacerlo es capaz, se vuelve capaz de captar ergreifen lo general, o sea, no lo expresa, sino que lo capta, es decir, que de alguna manera asume con esa alienación social un vínculo de mayor reflexividad o podríamos decir más autocrítico, ¿no? Claro, Y sí, sí. eso, yo creo que eso él lo reivindica al punto que ese sujeto que asume mayor conciencia de la decisión y que se hace cargo de ella, él después lo termina asociando con, con alguien que es patológico, es Mm. decir, monómano, dice él, Mano a es mano, decir, sí, sí. maníaco, obsesivo, con la idea fija, una cierta, un cierto como eh, un trastorno, Ujú. pero que acá es un lugar un lugar que a él le parece que es mucho más relevante y mucho más interesante en el en la reacción frente a esa decisión de la que partía el ensayo, ¿no? Sí. Eh, Sí, no, es yo lo leo que un poco acá también, como en otros, hay una especie de, por momentos muy sutil, ¿no? En otros es mucho más explícito. O sea, hay una observación asqueada respecto de las American Way of Life, ¿no? Y de ciertos cambios que él obviamente percibía, como toda su generación, pero bueno, él por su condición de exiliado y todo lo demás, en el trato humano, y en donde muchas veces pareciera aparecer en Adorno. Este ensayo es muy complejo en ese sentido, como vos venís diciendo, no es fácil decir ni A ni B, pero un repudio de ciertos cambios generales en la forma de tratarse entre las personas, cambios que son los que, si uno quiere, son los que más se han aproximado a lo que nuevo sería nuestra vida cotidiana en el presente, ¿no? Y que en Adorno pareciera aparecer todavía una forma de defensa de cierta cuestión de las costumbres y el comportamiento que por momentos sí, pasa el conservadurismo. sí, 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 hay a lo largo de todo el libro, ¿no? Hay una cuestión, Sí, una pregunta por las mores, sí, por sí, la, por de alguna manera el carácter como anacrónico de las reglas de uso en el trato, en la vida cotidiana, una especie de ética de ¿cómo se dice? Sí, la pregunta por, eh, la pregunta por el comportamiento sí, correcto, por las independiente costumbres, sí. por las costumbres, los hábitos, las formas como de mediación de los vínculos sociales, que en algo como eso le parecía que en esas costumbres como heredadas de la tradición y por lo tanto justamente motivo de un comportamiento reproductivo, sin Ujú. embargo, tenían también, posibilitaban un amparo o Sí. una ética del cuidado recíproco, Ujú. eh, que en algunos casos desde ya que está completamente idealizado, ¿no? Sí. Pero que es lo que parece es que como el borramiento o la eliminación de esas instancias mediadoras, lo único que hacen es exponer a los sujetos a una vulnerabilidad y una violencia de la que se convierten en víctimas y en Sí. victimarios que le parece fatal. Sí, sí, tal cual. Entonces, De hecho, al fin del ensayo en este sentido es bastante explícito, ¿no? O sea, siempre en Adorno está en este libro, más que en otros, pero en otros también esta idea de que la sociedad como un todo está, digamos, corrompida, que es falsa, es el ámbito de lo falso, de lo pervertido, no por la moral o individual, obviamente, ¿no? Por el capitalismo, etcétera. Y que en ese sentido siempre la cuestión es cómo, ¿no? Hay muchos ensayos sobre el amor, el mínimo moral, ya que hablan de eso, cómo ser de alguna forma auténtico en un mundo falso, ¿no? Eso es un poco como gran parte de lo que aparece en el libro. Y este ensayo es muy interesante, va muy a ese tema, con una ambigüedad y con unas idas y vueltas que por momentos nos dejan medio ahí en la duda. sí, y bueno, y que termina, digamos, lleguemos a decir algo del final, que es tal Sí. vez lo mejor está a mí me había gustado en su momento, me acordé mucho de este. Yo diría que el final también muestra en qué sentido para Adorno era posible derivar de esa posición subjetiva ante las escisiones del mundo de las que estuvimos hablando, era posible derivar de ahí una actitud ética hacia un otro, hacia el otro, ¿no? Sí, En qué sentido la autorrelación del sujeto consigo mismo, en sus reflexiones y en sus maneras de justificar en su comportamiento, inevitablemente involucran una actitud hacia los demás. Y eso es en algún punto como un giro que siempre le está haciendo en este libro, ¿no? sí, Y acá, bueno, tiene un poco que ver con bueno, con una ética, ¿no? Con una ética de él
de la autolimitación y finalmente bueno, de la apertura, ¿no? Hacia la alteridad de un otro que es inapropiable, que al Claro. mismo Sí, tiempo... sí, hay un respeto porque eso también está en varios ensayos, un respeto por la distancia frente al otro, ¿no? Como que para poder apreciar al otro hay que tener una distancia y no una cosa de apropiación o avasallamiento, sino mantener algún nivel de Ah, separación, sí, yo no lo llamaría separación, lo ¿no? llamaría pasividad, lo llamaría apertura y receptividad ante ese otro, en un diálogo en su momento a mí me había parecido bastante no similar, pero conversable con la ética de la responsabilidad en Levinas, ¿no? Pero en el sentido de finalmente un tipo de actitud que solamente se mide como moralmente adecuada en su capacidad de no avasallamiento o de no proyección o de no Mm, de violación del otro. Y eso, lo contrario de eso, no es la separación, sino es más bien es una forma de vínculo de eso, de afectividad o de pasividad, que para él era como una condición de posibilidad, que a eso a veces le llama mímesis o sí, imitar. ¿No? Lo humano es la posibilidad de poder imitar al otro en el sentido de finalmente volverse una caja de resonancia de esa alteridad y no por el contrario la causa que proyecta sobre esa alteridad una imagen que busca aplicar o que busca determinar, ¿no? ujú, Eh, bueno, que es lo contrario de la psicología, de la antropología filosófica que aparece sobre el antisemita en Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Pero en este caso hay como, me dio esa sensación y es interesante que eso se llama lo humano. Lo sí, humano, en lo más general, uno podría decir, es lo más singular que aparece en ese otro y que solamente esa singularidad aparece en la medida en que nosotros eh, no nos veamos tentados a apropiarlos, claro, apropiarlo, sí, sí, a convertirlo en un incorporar. patrimonio, ¿no? Claro, incorporarlo al inventario de la propiedad, dice literalmente en la traducción, sí. Sí. Y bueno, tal vez esos modos de lidiar con esas decisiones, yo le llamaba trágico, pero para ponerlo en la vereda opuesta a la a esa otra manera que hace de esa decisión la excusa para un comportamiento completamente, eh, bueno, eh, desligado de toda responsabilidad Claro, hacia los otros. eh, Acá uno se imagina, ¿no? Un sujeto escindido, como completamente atravesado por ese conflicto desgarrado, que le parecía a él que podía, y al mismo tiempo que también muy, no ascético, pero muy esforzado por limitarse a sí mismo, ¿no? Por trabajar consigo mismo en un sentido de eh, un trabajo de Sísifo, ¿no? ujú. Me dio esa sensación. No, no, coincido y creo que la tragicidad que aparece varias veces digamos, en esta actitud, como decir, reflexiva, bien, en donde el que acepta esa condición trágica, y uno podría conectarlo con otros textos, no sé, bueno, el mito de Sísifo de Camus, con todas sus diferencias, podría reaparecer de una forma inesperada, aunque con no pocas diferencias. Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo, les aviso a todos, no sé si vos querés agregar algo también, pero pueden seguir en las redes sociales, Twitter y ¿cómo se llama? Y Instagram del GTEC, que es GETSC, Grupo de Estudios de Teoría Crítica Contemporánea, y así están al tanto de las actividades. Ya sabemos que hay un congreso, existe fines del año que viene. Sí, ahora en abril del próximo año sacamos ya la convocatoria, la primera circular. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Dale, Mariano, un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao.